Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Bueno, buenos días, yo soy Martín Durazo y les voy a exponer el artículo que me tocó investigar, que es el análisis de rendimiento de un sistema de refrigeración empaque ventilador para un invernadero y gradientes de temperatura horizontal y humedad relativa. Aquí tengo los datos del artículo, está publicado originalmente en inglés. Y este trabajo fue realizado en la Universidad de Ankara, en Turquía, por el Departamento de Maquinaria Agrícola de la Facultad de Agricultura. Se publicó en la revista Journal of Agricultural Sciences, volumen 21, en 2015. Aquí está el índice del contenido del artículo. Bueno, vamos con la introducción. A través del año, normalmente la demanda por frutas y vegetales frescos ha incrementado día con día, debido a que en todas las estaciones no se puede dar la misma variedad de frutas y vegetales. Y para poder satisfacer esta demanda e incrementar la producción de vegetales y frutas en lugares secos, la producción dentro de un invernadero puede ser extendida durante el periodo de verano y otoño para satisfacer la demanda. Pero aquí el calor juega un papel muy importante, porque el calor acumulado dentro del invernadero por el efecto de la radiación solar provoca el aumento de la temperatura interna, y unas temperaturas demasiado extremas dentro del invernadero limitarán el crecimiento de los cultivos, al igual que su calidad, y resultando incluso en la muerte de los mismos cultivos. E incluso en invernaderos con circulación adecuada, la temperatura en las hojas puede ser de 5 a 10 centígrados mayor que la temperatura del aire. Y pues, como norma general, los cultivos de invernadero no deben dejarse expuestos por periodos prolongados a temperaturas entre los 30 y los 35 centígrados. Si la temperatura de un invernadero con ventilación natural es mayor a los 28 centígrados, se recomienda utilizar un sistema de enfriamiento artificial. Generalmente se utiliza enfriamiento evaporativo para invernaderos, utilizando el método de nebulización, enfriamiento por ventilador empaque ventilador, que es el caso de este. Y el sistema adecuado para condiciones climáticas áridas y calientes como es en Turquía es el sistema de enfriamiento empaque ventilador. Este sistema consiste en paneles de celulosa, que es el empaque, ventiladores de escape, una bomba de circulación y tuberías. Los empaques y ventiladores se colocan en paredes expuestas para enfriar plantas creciendo entre ellas. Los empaques de celulosa tienen superficies controladas que son adecuadas para el paso del agua y el aire. Se han llevado estudios teóricos y experimentales en sistemas de enfriamiento evaporativo de empaque ventilador. De acuerdo a algunos estudios sobre el tema, las temperaturas internas reportaron ser menor de 10 centígrados y 4 y 5 centígrados, normalmente entre este rango, que la temperatura exterior. Se propuso un método numérico para predecir también temperaturas de aire y cultivos, cuando el sistema está encendido y cuando no. También hay un estudio que es sobre la cantidad de agua requerida para el sistema de enfriamiento en una región semiárida, que también podría ser el caso del lugar donde vivimos, ¿no? Y en este artículo se condujo un estudio experimental para determinar gradientes de temperatura y humedad a lo largo del invernadero con este sistema de enfriamiento. Los parámetros de rendimiento del sistema se determinaron con cálculos psicométricos, y estos datos fueron recopilados por medio de sensores a lo largo de invernaderos, que es donde en un momento más se hablará de ello. Bueno, materiales y métodos. Los experimentos se condujeron en un invernadero y se plantó tomate entre abril y agosto del 2009, con condiciones típicas de verano, como días despejados, calientes y secos. El área del invernadero en el que se trabajó es de 64 metros cuadrados, exactamente de 8 por 8. Y el invernadero está formado por un marco de acero galvanizado y está cubierto por láminas de policarbonato
con un espesor de 4 milímetros y con protección UV. El invernadero tiene 6 ventiladores en el techo, orientados hacia el sur y 2 ventiladores hacia el norte. Y está equipado también con un sistema, bueno, como lo mencioné, está equipado con el sistema de enfriamiento de empaque ventilador. Y al igual que irrigación por goteo para el riego de las plantas. El sistema climático del invernadero consiste en la ventilación natural por los ventiladores en el techo, sombreado por unas mallas, unas redes que están exactamente del techo, el enfriamiento, rocío a alta presión, irrigación por goteo, y todo esto está controlado por una computadora. La necesidad del agua de las plantas se dio a 2 litros sobre hora. Las redes de sombreo cuentan con una transmitancia solar del 50% a una altura de 2 metros y medio. Esto quiere decir que nomás pasa el 50% de toda la radiación proveniente del sol. Bueno, y estas plantas de tomate se trasplantaron en el invernadero, se organizaron en 7 hileras con 14 plántulas en cada una, dando un total de 98 plantas. Aquí está el esquema general del invernadero. Como podemos ver, están los 2 empaques de 1.5 metros de largo y 1 metro de altura. Y estos tienen un grosor de 100 milímetros. 100 milímetros, perdón. Y también del lado opuesto se encuentran los ventiladores, también separados a cierta distancia, que son como aproximadamente 2.8 metros. Y entre estos dispositivos se encuentran las plantas de tomate. En la otra imagen podemos ver el plano del invernadero desde arriba. Y si observan ahí, se encuentra una parte sombreada. Esta parte sombreada, exactamente arriba del tanque de irrigación y del tanque de agua de enfriamiento, es lo que corresponde a las mallas que mencioné ahorita, las mallas para el sombreado. Y el pequeño espacio entre estas dos es el espacio donde llega el sol sin filtro, llegan los rayos del sol sin filtro y no hay ninguna protección para esas plantas en esa parte intermedia. Bueno, y también da especificaciones de a qué tanta distancia están separadas las hileras de las plantas, cada planta de una, de qué tan lejos está el empaque de las hileras, etc. Bueno, el sistema de enfriamiento de empaque ventilador, son empaques de enfriamiento evaporativo con un grosor de 100 milímetros. Se colocaron en 2 marcos, 1.5 metros de ancho y 1 de altura. Y pues los 2 ventiladores que mencioné. Y la bomba de agua sumergible en el tanque de 200 litros con un flujo de 6 metros cúbicos por hora y con un cabezal de 3 metros. El flujo del agua que pasa por los empaques es regulado por medio de una válvula de retorno. Y también se compensa la pérdida de agua menciona el artículo que con agua de grifo por medio de una válvula flotante. Y para cada ventilador, la capacidad de flujo de aire es de 6 metros cúbicos sobre hora, con un motor eléctrico de 0.37 kilowatts. Y este flujo de aire es paralelo a los cultivos de empaque, a los cultivos dentro del invernadero. Bueno, para la parte de las mediciones se realizaron sensores en diferentes posiciones, al igual que algunos instrumentos portátiles. Los sensores que se utilizaron fueron 5 sensores digitales que midían temperatura y humedad y 2 piranómetros. Un piranómetro es un dispositivo para poder medir la radiación solar. Y un sensor digital se colocó afuera del invernadero para calcular las condiciones exteriores de humedad y de temperatura. Y los 4 restantes se colocaron entre los cultivos. Al igual que un piranómetro se mantuvo afuera para medir la radiación solar proveniente del exterior, y un piranómetro dentro para medir la radiación solar ya filtrada, reducida por el efecto del sistema de enfriamiento y de las mallas. Bueno, y estos sensores son el modelo SHT. Tiene una precisión más o menos de una variación de 0.3 centígrados para temperatura, 1.8% para humedad, y los 2 piranómetros son CM6 con una variación de 5 watts sobre metro cuadrado. Y además, los otros instrumentos portátiles que se mencionan son un termohigrómetro portátil y un anemómetro. El anemómetro para medir la velocidad del aire.
Estos sensores SH-75 se utilizaron en conjunto con módulos de adquisición de datos basados en microcontroladores, y cada módulo estuvo conectado a una computadora de escritorio para la transmisión de estos datos. Los datos de temperatura y humedad fueron medidos, registrados cada minuto, y pues estos fueron registrados, mientras que los de los piranómetros se registraban cada media hora. Mientras que los datos de velocidad del aire y pues también los de radiación sonora se midieron con los piranómetros. Los datos de velocidad del aire se tomaron de los registros de la estación meteorológica del campus. Bueno, este es el esquema de dónde están posicionados los sensores. Aquí podemos ver el número 1, corresponde a un sensor de temperatura y humedad. El 2, 3, 4 y 5 corresponden a los 4 restantes. Mientras que el 6, aquí arriba es un piranómetro, y el 7 es el otro piranómetro, y aquí muestra la altura, la posición a la que están colocados. Podemos ver que el anemómetro está sobre el piranómetro 6, está colocado sobre los cultivos, mientras que el anemómetro 7 está a la misma altura pero por fuera. Y aquí están también ubicados los ventiladores que les mencioné, que es la parte de ventilación natural, y ahí está donde dice shading screen, es la malla de sombreado. Bueno, para los parámetros de rendimiento, pues se tomó en cuenta que la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura interior puede ser usada como un parámetro importante para determinar el rendimiento de este sistema. Para este propósito, el rendimiento del sistema se determinó como la diferencia de temperaturas, mientras que este T0 representa la temperatura exterior y T subíndice I representa la temperatura dentro del invernadero. La eficiencia de enfriamiento se determina como la relación entre la caída de temperatura del aire al pasar por el empaque y la caída máxima bajo condiciones de saturación de aire. Esta ecuación pues nos da la eficiencia del sistema, y T subíndice dB corresponde a la temperatura de bulbo seco antes de entrar al empaque, y T subíndice dB2 es la temperatura de bulbo seco al pasar por el empaque una vez dentro, y T subíndice W es la temperatura de bulbo húmedo al entrar al empaque. Y por ello dos propiedades psicométricas que deberían ser conocidas para poder realizar estos cálculos son la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Y en caso de no contar con la temperatura de bulbo húmedo, pues si se tiene la humedad relativa, que en este caso se pudo haber hecho de esta manera, se podría calcular. Y bueno, aquí está lo que les dije, que si se conocen estos dos parámetros, se puede calcular con la ecuación previamente revisada, la ecuación 2. Y así fue como se determinó la eficiencia en este sistema de enfriamiento. Método de cálculos psicométricos. Estas otras ecuaciones que aquí les muestro también fueron utilizadas en el trabajo para calcular estos parámetros. RH corresponde a humedad relativa, que se define como la relación de la presión de vapor de agua a la presión de vapor de agua a saturación. Mientras que W, en la ecuación 2 de esta lámina, corresponde a la humedad, que es definida, que aquí en este caso es definida como una función de la presión por de vapor de agua y la presión de vapor de agua a saturación. Y también en la tercera ecuación tenemos la presión barométrica total del aire húmedo, que puede ser calculada como una función de la altura. Y por último tenemos la presión de vapor a saturación sobre agua líquida, el artículo menciona que es un rango de 0 a 200 centígrados. Y estas constantes no menciona cómo se obtuvieron, nomás el artículo, y estos son los valores que se utilizaron. Bueno, proceso de saturación adiabática, pues el enfriamiento evaporativo es un proceso adiabático en enthalpía constante sin pérdida ni ganancia de calor. Se utiliza el intercambio de energía entre el agua y el aire. La energía requerida para evaporar el agua se toma del aire, de esta manera reduciendo la temperatura del mismo. Y esta energía se divide en dos, en calor sensible y calor latente. El calor sensible es una medida de cuantificar la temperatura del aire, y el calor latente es la energía requerida para evaporar el agua en el aire. Y por ello se realiza un balance de entalpía para calcular la humedad para la condición adiabática, que va de la siguiente manera.
En la primera ecuación, H representa la entalpía específica del aire húmedo, que está en kilojoules sobre kilogramo de aire seco. W subíndice S, W es la humedad al punto de saturación a temperatura de bulbo húmedo. W a secas es la humedad, como mencionamos ahorita. HW subíndice WW es la entalpía específica a temperatura de bulbo húmedo. Y la H subíndice SW es la entalpía específica del aire húmedo a bulbo seco a saturación. Bulbo húmedo, perdón. Y esta ecuación, la ecuación que está de por debajo, es la que se obtiene al sustituir todas las entalpías en la ecuación 3, que es esta, la de W igual 0.62198 PW sobre PWS. En esa se sustituyeron para obtener este valor. Mientras arriba la humedad relativa. Bueno, resultados y discusión. Bueno, aquí la figura 4 indica los datos que caracterizan la temperatura externa, la radiación solar externa durante los periodos de experimentación. Como se puede ver, la temperatura externa del aire fue de entre 30 y 33 centígrados, mientras que la humedad relativa se mantuvo entre los 20 y los 25 centígrados, y la radiación solar estuvo entre los 600 y los 860 watts sobre metro cuadrado, mientras que la velocidad del viento estuvo entre 2.1 y los 3.8 metros sobre segundo durante las horas de radiación solar elevada, que fue reportado entre 12 a mediodía y las 3 de la tarde, que es donde se realizaron estas mediciones y se obtuvo el pico más alto. La radiación solar interna fue proporcional también a en este caso en la figura 5, la radiación solar interna a la radiación solar externa, pero la radiación solar se redujo en un 43.5 de acuerdo al artículo en mediodía, y pues esto es por las condiciones del invernadero, por el marco del invernadero, la cobertura y las mallas de sombreado que se utilizaron. Y durante las pruebas de radiación se estuvo apagando y encendiendo el sistema, y mientras tuvieron valores de radiación solar entre los 200 y los 320 watts sobre metro cuadrado dentro del invernadero cuando hicieron estas pruebas. Aquí la figura 6 muestra la variación diaria de temperatura en diferentes posiciones del invernadero. Aquí están los sensores y cada uno está enumerado. El número 1 es el sensor externo, el número 2 es el sensor adyacente al empaque, el número 3 es el sensor por así decirlo, en el medio del invernadero, el número 3 es el sensor directamente donde empiezan las hileras de las plantas, como a 2 metros del empaque. El número 4 es el que está en medio, a 4.4 metros, mientras que el sensor 5 es el que está ubicado adyacente al ventilador a 6.6 metros. Y se obtuvieron las primeras temperaturas que se obtuvieron al apagar el sistema, con el sistema apagado, que fue alrededor a las 12 de la tarde y la 1. En este periodo, en este intervalo, se obtuvieron temperaturas de 33 centígrados, 31 centígrados, 32 centígrados respectivamente para el 2, 3, 4 y 5 para estos sensores. Y después de encender el sistema de enfriamiento, se reportó que el sensor 2 obtuvo una temperatura de 20 centígrados, el sensor 3 una de 24 centígrados, el sensor 4 una temperatura de 27 centígrados y el sensor 5 una de 26. En este caso pues se nota muy considerablemente la reducción de temperatura. Bueno, pues este sistema de enfriamiento se estuvo operando de 1 a 5 de la tarde, que eran las horas de mayor radiación solar, ya que consideraron que no era necesario que lo tuvieran encendido todo el tiempo, mientras, por ejemplo, después de las 5 de la tarde ellos ya lo apagaban.
Otra cosa que olvidé mencionar es que en esta etapa la radiación solar se obtuvo la radiación solar de 350 watts sobre metro cuadrado, como les mencioné ahorita. Bueno, eran 320, pero aquí se obtuvieron 350 y con el sistema apagado. Y con el sistema encendido se obtuvieron 270 watts sobre metro cuadrado. Aquí la figura 7 muestra los niveles de humedad calculados por los sensores 2, 3, 4 y 5. El primer valor que obtuvieron con el sistema apagado fue de 30%. El segundo valor del sensor 3 fue de 41%, luego 39% y 47%. Al encender el sistema a las 2 de la tarde, se obtuvo el sensor 2 obtuvo una humedad del 68%, el sensor 3 una del 56%, el sensor 4 una del 50% y el sensor 5 una del 57%. Aquí, pues con estos datos podemos observar que aumentó la humedad y esto resulta más ser un efecto de la transpiración del cultivo, pues, al igual que el enfriamiento causado por el sistema. Bueno, aquí la tabla 1 son los gradientes de temperatura y humedad, de acuerdo a los sensores, es lo que les acabo de decir, pero pues aquí en tabla, más una ayuda visual. Y en cada uno podemos ver pues la diferencia que hubo en cada sensor al encenderlo y al apagarlo, y dependiendo de la posición en donde se encuentra. Y al igual que la desviación. Y bueno, estos resultados obviamente son consistentes con hallazgos de otros investigadores. Un investigador obtuvo que como la diferencia del aire entrante al invernadero y el aire exterior aproximadamente los 10 centígrados. Y aquí podemos ver en este caso que se repite exactamente en el sensor 2, como es una diferencia muy notable. En otro estudio se demostró que en un invernadero con este sistema de enfriamiento con el mismo de empaque ventilador, la temperatura interior resultaba ser 11.6 centígrados menor que la temperatura que en uno ventilado naturalmente. Aquí la figura 8 muestra el gradiente de temperatura y humedad a lo largo del invernadero en un perfil horizontal. El gráfico indica una linealidad incrementando para la temperatura entre el empaque y el ventilador. Podemos ver que alcanza como que su punto máximo en la marca de 4.4 metros, y a partir de entonces es cuando empieza a descender. Mientras que para la humedad, esta empieza a descender en los 3 metros y luego se mantiene estable e incluso va subiendo después de esta marca. Se puede decir que las variaciones de humedad son resultado de la transpiración del cultivo, como se mencionó anteriormente. Aquí la figura 9 muestra el rendimiento detallado de los parámetros, incluyendo la eficiencia y el efecto del enfriamiento, al igual que de las temperaturas. Bueno, aquí nomás muestra cómo la temperatura al encender el sistema de enfriamiento es igual o muy parecida, o sea, cercana a la temperatura en el exterior, y como en la marca aquí lo tiene, que es el tiempo de inicio de 1 a 14, es cuando se muestra un decrecimiento repentino en la temperatura y después comienza a estabilizarse. Y es aquí donde el sistema se divide en 2 etapas, que es la etapa de transición y la etapa de enfriamiento estable. Y esto es importante notar. La etapa de enfriamiento estable es la que mencioné, que es cuando prenden el sistema otra vez, de 2 a 3. Y a partir de ahí ya no se reportan muchos cambios. Mientras que en la etapa de transición pues baja y no se mantiene constante. Bueno, esta tabla 2 está en tabla los resultados obtenidos. T0 pues es la temperatura exterior, T subíndice W es la temperatura de bulbo húmedo y T2 es la temperatura enfrente del empaque, mientras que TI es un promedio de las temperaturas interiores.
de los otros sensores. Y aquí el efecto de enfriamiento, perdón, es la ecuación que enseñamos anteriormente, que es la diferencia entre la temperatura exterior y la temperatura interior y la eficiencia de enfriamiento. Bueno, conclusiones. Los resultados demostraron que la eficiencia de enfriamiento es baja al inicio, y debido a eso se definen dos etapas: una etapa de transición y una etapa de enfriamiento. La etapa de eficiencia de enfriamiento aumenta hasta que se alcanza el equilibrio entre el calor sensible y el calor latente. La eficiencia de enfriamiento es una función de la temperatura del empaque y temperatura exterior y eficiencia de bombo húmedo. Y a lo que reportan el artículo, que dicen que no es necesario aumentar el flujo del aire, sino que reducir la temperatura del agua circulando el sistema y también la humedad externa, es posible aumentar la eficiencia de enfriamiento, porque mencionan que aumentar el flujo del aire sería pues más costoso y en realidad no sería beneficioso para el trabajo que se está realizando, pero que incluso aquí no está puesto, pero la velocidad que utilizaron para este trabajo fue de 0.8 metros sobre segundo en el flujo de aire. Y entonces ellos incluso recomendaron de una velocidad de 0.2 metros sobre segundo, que incluso podría dar el mismo rendimiento alrededor del 70%. En este caso el rendimiento máximo, la eficiencia máxima, fue el 80%. Y que con esta velocidad de 0.9 centígrados de un metro sobre segundo, se reportó que la temperatura llegó a ser entre 12 y 13 grados menor en el interior que en el exterior. Y eso sí sería todo por mi parte para esta exposición.